En nombre del Museo de las Migraciones, es un gusto, es un placer estar esta tardecita acá. Y hoy se presenta El Uruguay se exilió de mí, de Alfredo Bruno. Y bueno, nada, es el momento de ustedes, así que con mucho gusto, con mucho placer, le damos la palabra a Mirta Vila. Y yo creo que este libro, que se llama El Uruguay se exilió de mí, es la historia de Alfredo, es la historia de María Orfilia, de Lucía, de Antonella, de Sebastián, pero es también la historia seguramente de muchísimas y muchísimos de los que están aquí. Porque hablar de exilios en este país y de las deudas, de cómo Uruguay se sigue exiliando de muchos uruguayos y uruguayas, es hablar del día a día. Yo realmente cuando empecé a leerlo y empecé a esbozar algunas cosas para decir, para compartir con ustedes, lo primero que pensé fue este tema de los exilios y los desexilios en Uruguay, ¿no? Cómo lo hemos venido tratando en la historia. Y empecé por pensar algo en lo que creo firmemente, y es que emigrar es un derecho humano. Poco tiempo después, dice Alfredo, fui trasladado al penal de Libertad. Cuando llegué a la enorme cárcel me enteré de que esos gritos eran de decenas de compañeras y compañeros que habían sido detenidos en Carmelo, poco después que a mí en Colonia. Ninguno era un peligroso terrorista, ninguno era subversivo. Simplemente eran jóvenes cuyo delito era tener ideas progresistas. En este numeroso grupo de detenidos en Carmelo y torturados en Colonia estaba el chiquito Perrini. Este era el dueño de la principal heladería de Carmelo. Una madrugada, el doctor que supervisaba la tortura se distrajo un rato tomando mate. Horrible caso de mala praxis. A Chiquito lo mataron por no sacarlo a tiempo del submarino. Estas son las palabras que tiene Alfredo para Perrini, de quien todos conocemos también la historia, ¿no? Cuando leí un borrador, una prueba que Alfredo me pidió que le leyera, me sorprendió un tono un poco épico, que es lo que acaba de leer Mirta al final, y un poco antiguo para los tiempos que corren, ¿no? Acá hay un hombre que cree en lo que creyó, y eso es destacable. Y yo me sonreía un poco con las reflexiones de Alfredo, de cuando llegó, porque yo pienso que hay que llegar y ponerse en la cola, sin abrir la boca, como si uno nunca se hubiera ido. Y si alguien le pregunta, ¿cómo andás bien? ¿Qué necesitas? Trabajo, que es lo que uno necesita cuando vuelve. Después lo que hizo en Mozambique o las lenguas que habló, eso no le interesa a nadie. Y además me parece lógico, porque nadie va a contar lo que hizo la semana pasada, el mes pasado, la vida cotidiana. Porque la historia de las migraciones tiene esa cosa. Compatriotas nuestros, por ejemplo, que han emigrado, se exiliaron en Francia, no solamente cambiaron el nombre, de Juan pasaron a ser Jean, sino que se cambiaron el apellido para que sonara francés. Y se integraron tanto, aprendieron tan bien francés, que todo el mundo se da cuenta que son extranjeros porque hablan demasiado bien. No hay nadie que hable bien la lengua materna. Todo el mundo tiene acento particular. El bichito me había picado, el bichito Mozambique me había picado en el penal. Bueno, después me picó porque tuve malaria, tuve paludismo, tuve la fiebre de la garrapata, fui el único, claro, era el único que iba al norte. Estos macanudos se quedaban en la ciudad y yo era el que tenía que ir allá a las zonas realmente tropicales. En una visita al penal en mayo del 78, María Orfilia me dio dos noticias. Una, que se había muerto mi padre. La otra, que un amigo me ofrecía para cuando saliera trabajo en Mozambique. Fue un luto acompañado por una entusiasta esperanza. Esa esperanza se transforma en realidad apenas 3 años después.
a cabeza dura no nos ganan. Esa fue la decisión más trascendente de nuestra vida familiar, la que nos marcó para siempre. En el libro encontrarán historias trágicas, otras cómicas, todas reales. Incluso las situaciones dramáticas las lográbamos encarar con entereza, porque después de lo que habíamos vivido en el Uruguay de los 70, nos sentíamos con ánimo y con fuerzas para enfrentarlas y superarlas. Esos 7 años en Mozambique constituyeron una de las mejores etapas de nuestras vidas. Todo eso y el resto está en el libro. Me acompañaste por años desde el lejano Mozambique hasta mi barrio montevideano. Reconozco tu permanente presencia cercana, la que retribuyo siendo un fervoroso multiplicador de tu estirpe. Hoy mis casas y las decenas de amigos tienen centenares de hijos tuyos. Todos estamos cautivados por tu belleza y aroma. Nunca hubiera soñado que el abrazo de tus ramas y flores con las del ceibo hace tantos años en Centroamérica llegaran a ser una premonición de que algún día tendrías una vida feliz en el Uruguay.